Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy linda esta música, creo yo que es una marcha que nuestro público, yo espero, ya identifica muy bien, que es la bienvenida al espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, toman este espacio, el espacio de la conversación, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es jueves 17 del mes de junio del 2021, llegamos a este momento donde, como también doy por hecho que están ustedes bien, ya bien inmersos en esta dinámica, querido público, día y momento en el que nos abocamos a la posibilidad de hacer el día de hoy una síntesis del trabajo que hemos venido desarrollando pues desde lunes, martes y miércoles. Hemos estado aquí trabajando un tema sin lugar a dudas impostergable. Creo que esa es la condición, me parece que es impostergable y impostergable en la vida de cualquier sujeto en relación a nuestra vida misma y nuestras vivencias todas. El hecho de el trabajo, como así lo propone Freud, el trabajo del duelo. El duelo ha sido el tema que hemos estado desarrollando esta semana y para el cual los convocamos hoy, querido público, con sus participaciones en esta posibilidad de hacer una síntesis de todo lo desarrollado esta semana. Entonces, tres mujeres psicoanalistas, que serán más bien cuatro, como bien lo saben, el día de hoy jueves estarán aquí, entonces, nutriendo esta conversación. Entonces, doy la bienvenida, pues directamente en el corazón mismo de Freudiana Radio, a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Sí, en el corazón de Freudiana Radio, que palpita con la fuerza con la que es importante empujar para afrontar lo que nos acontece cotidianamente, sobre todo en este momento que quisiéramos en la fantasía que fuera pospandemia, pero no. Continúa la pérdida no solo de nuestros seres queridos, la pérdida no solo de la salud, no solo de nuestra cotidianeidad, sino incluso del sentido de la vida, atravesando por este estado de enfermedad producida por este virus o incluso por la vacuna misma. Es decir, es tan voraz, es tan feroz esta vacuna que nos ha llevado a ese cuestionamiento en donde justo lo que se afloja es aquello que nos liga a la vida. Entonces, bueno, pues sí, nosotros tenemos una voz que levantar con esa misma fuerza con la que se presenta la voracidad de nuestro siglo XXI. Híjole, así es, Giselle, y ahorita que usted dice pasando por ese estado, me hizo pensar que usted cita la cuestión de la enfermedad como tal, de los efectos de la vacuna misma, y me hizo pensar también en este estado, el estado psíquico, el estado emocional en el que nos hemos visto sensiblemente transformados, tocados y transformados a partir de la presencia del coronavirus en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no estaremos convocados a tratar justamente ello? La transformación que a nivel psíquico, a nivel emocional, toda esta circunstancia sigue produciendo en nosotros. Y bueno, pues también para hablar de ello, démosle una bienvenida a nuestra querida colega que, si no me equivoco, por ahí de los lindos rumbos de Coyoacán, en la Ciudad de México, está nuestra querida Teresa Negrete. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, y yo creo que Giselle nos vuelve a hacer el recordatorio del empuje y del impulso que nos llevó a abrir esta serie de programas, motivados por la iniciativa de la doctora Heiser frente a la circunstancia de la pandemia.
Y que si nosotros pensamos, yo pensaba el tema, por ejemplo, ahora del duelo, qué diferente, o sea, qué nos lleva a abordar de manera distinta, como hablamos del duelo recién cuando estábamos iniciando la pandemia, a ahora, ¿no? En esto, como comenta muy bien Giselle, en el sentido de que suponíamos que en este momento ya estuviéramos en una situación pospandemia y que en este tránsito ha estado jugando y sigue jugando esa amenaza de muerte que nos implicó el virus a todos nosotros, ¿no? Y que de una o de otra forma está ahí voraz, jugado, amenazándonos, aun y cuando uno supone que va tomando las medidas, que está tomando fuerza, ese empuje vital, pero aparece, ¿no? Yo esta semana estuve en un hospital público y uno ve las marcas, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en un piso donde fue un piso que estuvo adoptado para el coronavirus, y entonces uno ve en el piso los mensajes, este es un espacio para tal, y entonces uno dice, estoy en un lugar donde ya pasó o está presente todavía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y todo lo que implican las medidas de verte rodeado de todos con el cubrebocas, de dormir con él, de pasar al quirófano con él, de irtelo cambiando, o sea, todo esto que son escenarios que aún estamos viviendo. Así es, Tere, algo de lo que usted ahorita nos dice me hace pensar en el duelo, por supuesto no en algo del orden de la concretud, y concretamente hablando que sería pues tal cual un proceso, un trabajo de principio y fin, sino más bien como algo lógico, de orden lógico en nuestra vida emocional, y que eso es lo que menester me parece y compromiso es de nosotros poderlo transmitir. Y transmitir también con fuerza, que se escuche, porque también esa es su característica, lo saben bien, querido público, la fuerza, la pasión en su voz de nuestra querida doctora, que desde Francia nos saluda, Adriana Lozano. Sí, con mucho entusiasmo, un poco hoy sin introducción, por lo que dicen mis colegas, que de alguna manera es una preocupación que yo tengo, inclusive escuchándolas a las dos, porque nosotros psicoanalistas sabemos muy bien la diferencia entre hacer un duelo frente a un objeto perdido que conocemos, que podemos muy bien ir soltando, a aquello que nos acerca de la melancolía, de un objeto, Freud lo dice, más del lado del inconsciente, ya no de la conciencia, ya no del yo, que se vuelve más bien, se va a vaciar del lado de la melancolía. Cosa que es preocupante, porque no se trata de alimentar en estos tiempos de pandemia el objeto melancólico, que es, me parece, que lo que se ha estado nutriendo, y que nosotros psicoanalistas sabemos cuáles son las consecuencias de este tipo de cosas. No, el duelo tiene que ver con poder volver a hacer un enlace amoroso. Si bien no es una cuestión romántica para un psicoanalista, es definitivamente la señal de que el ser humano se apega al otro. Entonces, por supuesto que no, del lado melancólico, en lo que no sabemos qué es lo que estamos perdiendo, en donde lo que vamos a invitar es a recogerse un poco y no vaciarse en esta locura del no saber. La convocación que hace esta época es justamente que nos perdamos con respecto a en dónde y cómo queremos atarnos a qué. Entonces, efectivamente, cualquier miedo, cualquier pandemia es buena para mandarnos a un estado melancólico. Algo me persigue y no sé de qué se trata. Entonces, no dejar que sea más bien un proceso de duelo, en donde nosotros aquí en el radio
podemos, como psicoanalistas, hablar qué tipo de atadura libidinal concierne de un lado o del otro lado. Entonces, Giselle ya hace un llamado a todo el trabajo de la teoría psicoanalítica cuando dice algo que afloja. Nosotros psicoanalistas sabemos que lo único que puede aflojar en el caso del duelo o de la melancolía es la libido. Entonces, ¿hay de aflojamiento o aflojamiento? No todos los aflojamientos vienen del mismo lugar. El duelo es sumamente interesante en esta época porque es una época en donde no hay pérdida, en donde lo que se pretende con la consumación, con esta manera de trabajar sin ceso y sin objeto, sin saber por qué lo estoy haciendo, nos lleva a un desbarrancamiento cuando hay una pandemia, por supuesto. Pero porque hemos sido en esta dirección con muchísimo gusto, con decir, no tengo pérdida, no hay nada que yo pueda perder. Entonces, cuando llega la pandemia, efectivamente, ¿en dónde quedó la bolita? ¿Qué es lo que yo estoy perdiendo? Le puedo llamar la amenaza es que yo pierda mi vida. Pero sabemos que la pérdida no se sitúa en este lugar. Lo que necesitamos es establecer duelos. En todo caso, es mi posición en este programa, muy lejos de la posición melancólica. Uh-huh. Enviar a este lazo, que es investir un objeto y no tomarse como objeto de identificación. Al buen entendedor, esto es, por supuesto, palabras para los psicoanalistas. Pocas palabras. Cuando uno se toma, entonces no nos queda como solución más que la melancolía. Y quien dice melancolía, no estamos hablando de un attachment, de una relación amorosa con un objeto que no soy yo. Entonces, creo que lo que es interesante hoy en esta época de hablar de duelo es que justamente no hacemos duelos, no tenemos una relación amorosa con los objetos hacia afuera. Entonces, cuando llega la pandemia, por supuesto que el otro se me muere y no sé ni siquiera, puesto que he estado en un llenado simplemente maníaco de no hay pérdida, no hay pérdida, no hay pérdida, cuando la hay, no sé qué es lo que estoy perdiendo, estoy del lado de la melancolía, estoy del lado de un desgaste que no tiene nada que ver con una posición y una posibilidad de investir un objeto. Entonces, no son las mismas posiciones en donde uno se puede situar con respecto a esto. Sí sabemos que estamos perdiendo en esta pandemia. Lo espero. Espero que no sea ese extravamiento, estar extraviados melancólicos. Lo que se pierde es la posibilidad del amor, la posibilidad de poder perder a un objeto que amo y entonces hacer un trabajo de duelo. Y, eso es de lo que no se quiere hablar. Perdóneme, Tere, nada más rápidamente, déme oportunidad de dar la presentación. De que me presenten. Sí, por favor, ya, y nos soltamos, por supuesto, en la conversación, una vez presentada a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, doctora Silvia Heiser. Sí, aquí estoy. Siempre les digo como entrada, aquí estoy. Porque ¿saben qué? Es la síntesis de lo que acaba de decir la doctora Lozano. El poderse decir a uno mismo que aquí está, no es creer que siempre está por la sola imagen, sino que hay que decirlo, aquí estoy. Estoy dispuesta definitivamente a que desde lo que no sé que se va a gestar en esta conversación, pueda yo estar. Y si estoy con todo mi ser. Con todo mi ser puesto en el momento de una transmisión inédita. ¿Y por qué es inédita? Bueno, porque no tengo precisamente, como se usa en la radio, una guía para saber cuáles son los puntos que debo de tratar, no se me debe de escapar ninguno, ¿sí? Que tiene su nombre, por cierto, el hacer ese esquema, el esquema del programa, el cuerpo del programa, para que sea lógico,
para que termine bien, para que inicie bien, para que esclarezca el punto, para que no nos vayamos por las ramas. No, no es así. Freudiana Radio, de hecho, no es una radio convencional. Es la voz psicoanalítica del mundo. Y entonces, ese es un compromiso enorme. Ser una voz para todo el mundo. Y que tampoco es una pretensión narcisista, porque sabemos que puede fallar la internet. Y nos quedamos desconectados. O decimos algo que no conviene a las redes, a los que son los dueños de las redes, y entonces nos desconectan. Sabemos todo eso. Sabemos que siempre habrá algo que falle, algo que falte, pero que el poder decir sí, aquí estoy, tiene que ver con ese compromiso vital, es decir, el compromiso de vida. Y hablando precisamente, siguiendo la línea de mis colegas, pero principalmente, pues tengo que decirlo, principalmente lo que acaba de puntualizar la doctora Lozano, indudablemente que nos lleva a una visión de nuestra época en donde definitivamente el llenado que tenemos de todas las cosas que nos llenan para no crear un vacío, nos lleva, como decía este sujeto, a una posibilidad, no del aburrimiento, es algo más fuerte, nos lleva a una experiencia de tedio, a una experiencia de la pérdida de la emoción por vivir. Si esta es una característica de nuestra época, es precisamente porque estamos rellenos y rellenos de una serie de cosas que evitarían que nosotros, como ella lo dice muy puntualmente, hiciéramos una relación amorosa con un objeto que cuando se separa de nosotros sea la vía de la separación, porque se acabó el amor de ese objeto hacia nosotros. Eso es un tipo de duelo. Y el otro es el de la muerte, ¿sí? Nosotros podamos experimentar una pérdida dolorosísima, ¿sí? Y hagamos un duelo. Entonces señala muy bien que el hastío, el fastidio por la vida, el sinsentido por la vida, el coge con quien seas y como puedas, no importa, ¿sí? Si eso te da, digamos, ganas, o alcoholízate todos los fines de semana o métete toda la droga que puedas y llena por momentos ese vacío. El vacío que no se puede llenar, que justamente es lo que va provocando esta degradación. Ahora, afortunadamente hay núcleos en toda la sociedad, en todo el mundo, hay núcleos, hay grupos de personas que no se encuentran en ese estado del hastío, del fastidio, de la degradación, de la desesperanza. Pero eso no quiere decir que porque haya todos estos núcleos que muy probablemente están sosteniendo también una militancia como la que nosotros hacemos en estos programas, ¿sí? No quiere decir que no podamos identificar lo atroz de nuestra época, claro, y que lo acaba de delinear muy bien la doctora Lozano, sin que esto sea una sentencia, sino que entre simplemente como una posibilidad de observar nuestra época y observarnos a nosotros mismos en ella. Es decir, hagamos un alto para la reflexión y pensemos si amamos o definitivamente simplemente nos rellenamos un vacío que no se puede llenar nunca. Bueno, se llena de una forma. En el momento en que nosotros nos morimos se acabó el vacío, porque también pues ya la posibilidad. Exactamente. Ya no está. Ajá. Entonces sí hay un final para la dinámica que provoca el vacío. Pero una cosa es una dinámica amorosa y establecer duelos, y otra cosa es una dinámica sin amor. Tenemos la sexualidad a la mano, pero sabemos que sexualidad así no es amor. Claro. Sí, algo iba a decir, doctora. Yo me preguntaba, por ejemplo, como para muestra basta un botón, ¿por qué en las series gringas
se la pasan vomitando. Y me dije, bueno, finalmente es una cultura del vómito, es una cultura de un cuerpo que no sabe nada sobre sus afectos y lo único es un llenado de un cuerpo que vomita frente a un afecto. Entonces yo dije, bueno, claro, eso se está importando a todos lados del mundo. Ahora, todas las series que vemos de otros lados imitan que todos los afectos pasan por vomitar. Cuando hay una gran emoción, entonces vomitan como animales. Llenado del cuerpo, emoción fuerte, va para afuera. Y yo decía, bueno, claro, ¿qué es lo que se propone en esto? Es exactamente lo mismo que la consumación. Es un atosigo hasta que llego al tope y entonces no sé qué hacer porque no tiene ninguna interpretación del lado de lo simbólico. No me queda más que un cuerpo que vomita, un llenado y un vaciado, un llenado y un vaciado. Pero no nos estamos dando cuenta que nos están proponiendo la cultura del vómito. Claro, justo esto que trabajaba usted, doctora Lozano, al respecto de la manía, me parece muy importante en tanto que, bueno, tiene menos que ver con lo que acaba de decir, pero no está desligado. Justo, la cuestión de la manía viene a ser a profundidad el aniquilamiento o del objeto o de la posibilidad de hacer el duelo o del proceso como tal, del duelo al final, es la victoria del aniquilamiento del objeto, pero no por el lado del dato de la realidad, no es aquello que el sujeto se va a jugar en la manía, sino es la anticipación de la aniquilación del objeto. Entonces el objeto no está más en mí, por lo tanto yo no mantendré, digamos, una situación de expectativa o de expectativa amorosa, por un lado, porque tiene que ver con tocar el vacío, y mucho menos de pérdida del objeto de amor. Entonces, este trabajo que hace Freud en Duelo y Melancolía nos pone una puntualización. La voracidad en la aniquilación del objeto. Esa voracidad que en nuestra época la vemos como portadora en el estandarte del orgullo gay. ¿Qué es el orgullo? El orgullo gay. Es esa posibilidad de la voracidad del otro no me hace falta. Y actualmente vemos también, justo, escuchamos en la gente que frente a las posibilidades de contagio y demás, hay gente muy resguardada que dice, bueno, yo por eso me estoy cuidando. Uh-huh. Yo por eso estoy así. Es decir, esa respuesta tiene que ver con ese no jugarse en un vacío en la relación con el otro. Yo estoy por anticipado, cubierto y resguardado. Yo tengo la posibilidad omnipotente de aniquilar el objeto en mí por anticipado. Bueno, usted ha tocado un punto candente y es, pareciera, no estoy muy segura de ello, pero pareciera que el orgullo gay es desaparecer el poder impositivo de la heterosexualidad. Entonces, si ese es el objetivo del orgullo gay, no es un acto amoroso el pedir que no sean desechados y que no sean relegados y mucho menos atacados y mucho menos asesinados o sacrificados. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con que se haga una militancia, pero no de orgullo, porque aquel que se enorgullece de algo se envanece. Y en el momento en que entramos en ese estado afectivo, somos feroces contra todo aquello que marque la diferencia de lo que yo he envanecido. Entonces es muy delicada y muy peligrosa la palabra orgullo, ¿sí?
porque el orgullo precisamente ha provocado guerras y ha provocado muertes y ha provocado definitivamente violencia muy desencadenada. En ese sentido, creo que lo que debemos de fomentar en relación a la militancia de las personas que tienen definitivamente otra forma de gozar sexualmente, porque eso es lo que está en juego, otra forma de gozar sexualmente, ¿sí? Eso sea tan simple y tan sencillo de integrar con suavidad que no tienen por qué hacer alarde de ello. Sin embargo, se hace porque han sido perseguidos, mancillados, muertos, desechados. La violencia, digamos, contra la manifestación de un erotismo diferente al heterosexual ha sido verdaderamente perseguido y perseguido brutalmente. Entonces, jamás estaré yo de acuerdo con eso. Pero tampoco con decir que para ubicar el derecho que tienen a una forma de satisfacción erótica distinta a la heterosexual, que es el modelo, ¿sí? No tiene por qué ser vía el orgullo. No tiene que ser por ese lado, sino por el lado de la justicia, por el lado del derecho. Hagamos que en el derecho se reconozca la libertad de poder disfrutar eróticamente de una manera distinta al modelo establecido. Así de sencillo, así de simple, eso es todo. Pero cuando vienen afectos, digamos, de tú no, de segregación, de quitarle el derecho al otro a la forma de satisfacción sexual, viene la violencia. Sobre todo que los primeros que están segregando son a los mismos gays, porque no puede haber un discurso que defina a todos. Entonces, cuando están hablando del orgullo gay, ¿de qué gays hablan? Porque en Francia se han empezado a manifestar homosexuales que no se reivindican de un discurso que ellos hablan, que ellos consideran que es burgués, que uniforma a todos. Estamos en donde nosotros no nos podemos hacer guajes. Es que cuando nosotros vemos aparecer un estándar, hemos ya tenido muchos estándares que han aparecido y sabemos que el estándar es para hacer una guerra. Es lo que reconocemos. Cuando el estándar tiene un discurso, trata de hacer grupo, trata de borrar la diferencia, sabemos que lo que va es de guerra. Y de entonces satisfacer una violencia que se puede satisfacer a partir de una justificación totalmente inválida. No se dice así en español, pero discúlpenme la manera de decirlo. Hay algo que usted cambió en decir estándar, cambió el acento y lo puso en francés, el estándar. ¿Sí? El estándar. Sí, no, es estándar. El estándar. Sí, que es interesante porque finalmente es el estándar, que es este sentido de unificación, pero también de una unificación que puede quedar inscrita en un estandarte, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que diferencia, y al tiempo que diferencia, evoca. Diferencia es verbo irregular. Diferencia, exactamente, diferencia, y evoca en ese ejercicio de diferenciación, aquello que es distinto como un elemento a eliminar, ¿no? Y esto me lleva también a pensar en cómo cuando estamos hablando de estos procesos de renuncia que están implicados en un duelo, ¿no? Cómo es que justo en lo que comenta la doctora Adriana y la doctora Heiser, es cómo es que se van dando estos sentidos de llenado como completud, jugados con esa diferenciación, ¿no?
y que todo aquello que salga de ese estandarte, ¿no? Tendría que ser eliminado para que yo pueda tener el sentido de completud, ¿no? Bueno, es lo que han hecho, digamos, las luchas entre las religiones, la lucha en la creencia, ¿sí? Obligatoriamente tú tienes que creer en lo que yo te impongo, no en aquello que a ti puede venirte mejor, venirte más bien, poderte identificar con una creencia que te venga bien. Entonces, pues empieza la persecución por el poder, digamos, de los adeptos, ¿no? Porque entre más adeptos a una religión, mayor poder, mayor potencia. Pero volviendo, digamos, al duelo, ¿sí? Considero que la puntualización al respecto de que ya no hay duelo es gravísimo en un aspecto que hay que subrayar, en que entonces tampoco hay una pérdida por el amor perdido. Y si no hay pérdida por el amor perdido, es que nunca existió el amor. Entonces lo que estamos eliminando es una de las fuerzas potenciales del ser humano. Una de ellas, el amor, que en realidad en el psicoanálisis es amordio. Es decir, no están separados, sino establecen una dinámica entre ellos. Basta que mi pareja, mi amado o mi amada, no se identifique más intensamente con lo que yo soy y yo le propongo para que me despierte odio, para que me despierte una discusión. Si en algún momento dentro de la pareja, mi pareja me hace un señalamiento en donde me dice, deberías de, y estoy fúrica, o ya estoy furioso. Porque ya no es un preguntarle al otro por qué, sino ya es un mandato. Deberías de tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que venga por la imposición de un deber que el otro me impone, ni lo duden, van a desencadenar odio. Nada de que me molesté, me incomodé. No, esas son como formas suaves de dulcificar la verdadera reacción pura. Y la verdadera reacción pura es el odio. Oye, ¿te enojaste? No, me molestó un poco que me dijeras, pues que yo debo de obedecer lo que tú me dices. No es cierto, seamos francos, no es cierto. Me salió el odio contra ti. Es decir, hay que conocernos psíquicamente para saber que la respuesta natural propia del ser humano, cuando algo se le opone, la reacción es el odio. No es la comprensión y la elaboración y lo voy a suavizar, no. Ahora bien, cuando lo que mayormente domine en la respuesta afectiva en un ser humano sea el amordio, principalmente más cargado del lado del amor, va a ser indudablemente que convenciones con el otro, con el mandato del otro. Pero no podemos garantizar eso. Esa es la libertad de la vida afectiva. Y esa es la que quieren precisamente matar con todo este llenadero y con todo este estándar. Que no haya vida afectiva propia de los seres humanos. Exactamente. Sí. Exactamente. Y sobre todo vida propia. Vida que puede decidir vacunarse o no vacunarse. No es una obligación. Vida que puede decidir ir a votar o no ir a votar. Es una decisión. ¿Sí? Pero entonces, en la medida en que cada vez más podamos ser conscientes de nuestras decisiones, mejor estaremos afectivamente. Claro, y que además se señala como que la decisión tiene que ir en función de lo que ya está prefigurado o exigido en ese deber ser,
y si se construye algo que es distinto a eso o que no toma la totalidad de eso, no pueden considerarse como una decisión, ¿no? Claro, pero pues es que ¿de dónde si no tengo una alianza con mis afectos? Uh-huh. ¿De dónde si es algo que no viene la decisión dentro de mí, sino que la tomo como impuesta y soy yo el que la toma? Soy yo el que la toma para imponérsela. Creo que es decir, estamos en el plano más franco de lo que sería más o menos posible de gobernar. Porque Freud dice que hay 3 imposibles: psicoanalizar, gobernar y educar. ¿Por qué? Porque él sí reconoce la verdad de la subjetividad. Es decir, cuando nosotros tenemos una voracidad por ganar millones y millones y millones de pesos en un santiamén, no nos queda más que la corrupción. Uh-huh. Porque no hay, digamos, posibilidad en el orden civil, en el orden propiamente cívico, de la repartición de riqueza, simplemente. Sí, para semejantes cantidades de dinero que quiero tener, porque nada me es suficiente. Quiero más y más y más y más. Entonces, este desbordamiento tiene que instaurarse necesariamente la corrupción. Claro. Sí, lo que se ha instrumentalizado. Porque el reparto equitativo no está contemplado por el ambicioso. Uh-huh. No es ni siquiera el tesoro que atesora. Exacto. Claro. No le es suficiente porque no está, digamos, su interés en lo que ya tiene, sino en lo que le falta por tener. Y que tiene colocado al rival en primerísima línea. El otro no puede gozar de nada. Si no, me vuelvo completamente avaro, celoso, es nada. Ese pobrecito descalzo con sin ropa, si es feliz porque esa vez comió unos, ahí es en donde voy a atacar. Claro. En donde está, hacia donde apuntala, es todo lo que tiene que ver con el rival. Entonces es imposible de satisfacer, por un lado, y siempre la felicidad del otro implica pérdida en mí, si estamos hablando de duelos. Y lo que está justamente instrumentalizado en nuestra época es que hay una experiencia muy dolorosa en la pérdida que la psique va a tener una ganita de economizarse todo lo que toque a la pérdida. Pero, y eso sí que no tiene, que Freud también nos los enseña. Freud nos enseña que si hay algo en el ser humano es lazo social. Porque el ser humano encuentra muy ricachón, de mucha felicidad, de mucha satisfacción, agarrarse un objeto exterior del cual se enamora. Uh-huh. Los seres humanos despegan verdaderamente los pies de la tierra cuando están enamorados. Y es Freud quien nos enseña que este lazo, inclusive, si uno lee bien Duelo y Melancolía, lo que nos indica Freud es que efectivamente para la psique es posible un apego a un objeto que no es mi yo y que yo voy a ligar con una intensidad libidinal tan increíblemente fuerte que lo que me da miedo es de perderlo. Uh-huh. Pero en el momento en que yo puedo hacer este trabajo psíquico, tengo posibilidad de amar. ¿Por qué? Por la satisfacción que yo recibo del objeto amado. Entonces, nuestra época lo que privilegia es este miedo de la pérdida. ¿Cuántas veces no escuchamos? Ay, estoy súper enamorada, estoy súper enamorado, esto no va a durar. Claro, porque la satisfacción es tal
que se pretende una garantía de ese estado. No, lo que podemos hacer es perderlo y reanudar esta felicidad que es poder ligarse hacia afuera, no con uno mismo. Entonces, Freud nos enseña también cómo es que las sociedades funcionan, porque psíquicamente una de las grandes satisfacciones es la garantía que me da mi objeto de amor. Es aquello que voy a perder, pero es de aquello de lo que yo puedo hacer un duelo para volver a la aventura. Entonces, hablamos más del miedo que de la gran satisfacción que es el ligarse libidinalmente con los objetos exteriores. Hay algo, digamos, paradójico en esto. Todo aquel que ama verdaderamente siempre está viviendo la posibilidad de la pérdida. Exactamente. Así es. Siempre va conjuntamente con él. Claro, no quiere que suceda, pero es algo por anticipado que va conjuntamente con el amor. ¿A qué me refiero? No habría la dinámica permanente del amor hacia el otro si no hubiera una amenaza de pérdida. Es una situación paradójica, pero así funciona. Hay un trabajo de Miller que ahorita no recuerdo más que muy vagamente, en donde él habla precisamente de esta paradoja y en donde la pregunta pasa al lenguaje diciendo, ¿estás ahí? Uh-huh. Y cuando el otro dice, sí, estoy aquí, y se renueva y se vivifica nuevamente el amor. Por eso hay parejas que hablan de que, bueno, nosotros no nos hemos dado cuenta que llevamos 50 años juntos. Claro. Porque siempre hemos tenido la experiencia y la sensación de que es hoy que nos amamos, hoy que nos amamos, hoy que nos amamos. Y entonces, ¿por qué carambas hemos permitido que en función de un llenado verdaderamente estático, sino nada más abrir la boca, o sea, nos regresaron a la edad de poder mamar, ¿sí? Abrir la boca y entonces el llenado es inmediato. Claro. Por eso hemos renunciado al amor verdadero, no a la necesidad de un otro. Uh-huh. Ay, pues me siento solo y entonces voy a buscar una linda mujercita que me acompañe y que sea mi compañera y que yo pueda disfrutar sexualmente con ella. Entonces tengo que fijarme muy bien en la mujer que me pudiera despertar esa satisfacción erótica, pues haciendo lo posible de que dure lo más posible. Inclusive la persona con la que me puedo enojar, inclusive la persona con la que yo puedo agredir. No, se agrede de manera muy particular en la pareja. Es exactamente en donde se encuentra una dinámica de la agresión. Estoy hablando de una neurosis. Por supuesto que no del lado ni de la perversión ni de la psicosis. Pero del lado así de lo más, lo que podemos ver más seguido es que algo que mantiene a la pareja junto es que es su pequeño chivo expiatorio en donde no hay guerra, en donde la guerra a dos, cuando no es una locura, entonces se convierte en pasión y se erotiza esa agresión. Uh-huh. Es lo que hace también a las parejas, es lo que también hace a la pareja que está vibrando, que el otro lo cuestiona y que el otro lo ama, y que están en eso también. Amor, odio, de verdad que sí, de verdad que hay una dinámica en donde lo otro pasa, ya no del lado del amor, pero del lado de la pasión que nos hace sentir y experimentar la vida sin vacío. Entonces, aporta una distracción monumental, el enojo, la agresión, el querer cambiar al otro, el que no me escuchas, el que es un entretenimiento bastante dinámico y que nos lleva justamente a, ya sin esta posibilidad de una agresión en donde el otro me escucha,
en donde el otro tiene interés de contestarme que no, que me equivoco, que tararararara, entonces se convierte en violencia. Ya no es agresión. Claro. Entonces, el amor-odio encuentra en la pareja una manera de negociar con la diferencia que es única. Única. Da pasión, da amor y puede dar aburrimiento. Y ahí está. Es una dinámica verdadera. Para nada desde el día. Lo que pasa es que en una experiencia, digamos, de satisfacción amorosa, ciertamente lo que sería muy desgastante sería tener una dinámica en donde nos estamos jodiendo el uno al otro. Lo que pasa es que yo creo que joderse el uno al otro es una especie de, ya no del lado del amor, del lado de la pasión, en donde lo que no se soporta es la vida, en donde si lo que se extrae es esto, en donde estamos dando el boxeo, es idéntico que un ring. Ahí se anda dando. Y dice, entonces uno piensa que ahí está pasando toda la vida. Claro, quitamos el conflicto y de repente uno se cuestiona de qué van las cosas. Entonces, sirve este privado, porque nosotros no idealizamos en psicoanálisis, este privado en donde se agarran del moco, sirve justamente para que estas personas se encuentren de esta manera un momento para no vaciarse, porque no han construido nada del lado del vacío. Pero entonces, es una dinámica que permite dos grandes diferencias en un encuentro en donde, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo interesante? Que uno no se detiene a ver. Que el otro está escuchando al otro, y el otro quiere convencer al otro, y el otro quiere... Mientras sea en ese nivel, puede bascular muy rápidamente del lado del amor, o puede volverse a bascular, bascular, les estoy hablando en francés, puede irse del lado del amor, inclinarse del lado del amor, o del lado del odio. Pero son dinámicas que mantienen el lazo social, estar enfrentando a que uno agarra de chivo expiatorio a su pareja. Las parejas agarran de chivo expiatorio a su pareja, al primero que pepenan es a la pareja. Entonces, no es el chivo expiatorio de la sociedad en donde se crucifica y se asesina. Ya no es lo mismo. Entonces, en esta vida no ideal de las parejas, se articula el conflicto de una manera única, que inclusive soporta el vacío. Estamos en... Claro, están soportando un vacío que no pueden soportar más que así. Hay ideales, pero los ideales nunca son ideales. Sí, si te pones a hacer música o si eres escritor, y entonces nos entendemos tú y yo, amor, en la poesía. Mentira. Uno con su pareja se entiende en todos las aristas. Esto tiene que ver también con lo que en otros momentos hemos manejado como el desacuerdo, ¿no? De cómo está jugado esto que está en tensión, y que esa tensión tiene que ver con esto pasional que estás comentando, y que tiene que ver con que no hay un acuerdo de antemano, que está ahí jugada en esa relación la posibilidad, ¿no? ¿De qué estamos haciendo duelo ahí? Claro. Estamos haciendo duelo de una relación ideal. Claro. De una relación en donde uno está pensando que las relaciones ideales y que todo el mundo va bandareando. Yo sí tengo una relación ideal, ni quien se lo crea, nadie. En lo que en realidad las gentes se encuentran es también en sus agresividades. Entonces hay que hacer el duelo del encuentro que no va a ser ideal. Uh-huh. Va a haber el equívoco. El otro no me va a entender, pero aquí sí que quiero convencerlo. Sí hay un lazo que yo establezco con el otro, que echo por favor, en donde me enredo con este objeto exterior. Eso es lo valioso. Eso es lo que yo voy a perder si hay una separación. Claro. Inclusive pierdo a mi chivo expiatorio. ¡Wow, qué pérdida! Ahora voy a tener que decir, soy yo, ahí no, necesito a alguien con que agarrarme. ¿Me explico? Esos son los duelos que una sociedad no hace, lo que nos proponen es lo ideal. Uh-huh. Cuando lo psíquico se encadena desde el amor-odio. Pues, y en ese sentido...
creo que hay que matizar bien y dejar con claridad, porque se puede, digamos, cargar los dados, se pueden cargar los dados por el lado, digamos, de que una forma para llenar el vacío puede ser la intensidad de la disputa permanente. ¿Sí? No es una forma que nosotros sugiramos, pero no, es una cosa que se sabemos que de eso ahí se está. trata. Sabemos Sí, que de eso se trata, cuando uno tiene que estarse agarrando de golpes, cuando uno se la pasa con una pareja y dicen, ¿por qué no se separan? ¿Y estos por qué no se separan? Bueno, porque se mueren. Porque no han sabido, hay un problema neurótico en donde efectivamente no están más que vaciados del lado de la pasión. Quien dice pasión no dice amor, dice aburrimiento, dice un imposible de crear. Me parece un aspecto de la pasión, porque otro aspecto de la pasión precisamente es la creación, ¿sí? Es decir, tiene la posibilidad de un apasionado, es aquel que, como decía Freud en algún momento, ¿no? Es esta psicología que no me deja. Es que se contaba, digamos, en una carta a Fliss, que era una pasión, era una psicología que no lo dejaba en paz y que tenía, digamos, que enfrentarla, estuviera él cansado, estuviera fastidiado, estuviera el estado de ánimo que tuviera, había algo que se le imponía en relación a la nueva psicología. ¿Sí? Y esa es una pasión también que lleva al sujeto a la creación para calmar el estado, digamos, pasional que es perturbador. Claro. Entonces, hasta que se logra la creación, todas las aguas vuelven a su cauce. No, y me hizo pensar, doctora, en que efectivamente Freud también era un sujeto del inconsciente, también era castrado. Más le valía estar apasionado. Freud hace un cáncer de la mandíbula. Entonces, no somos ideales, pues, no somos ideales y necesitamos de todo eso. Además, somos eso. ¿Con qué se hace el arte? Pues vayan a ver con qué se hace el arte. Caca, pipí, cucú y ya no quiero decir más cosas más vulgares. Pero no es ideal. Yo creo que lo que nuestra sociedad nos suelta es estar prometiendo que no hay pérdida, por ejemplo. Un ideal de no hay sufrimiento porque perder es sufrir. ¿Perdón? ¿Perdón? Y ahí vamos todos. Sí, dame medicamentos, todo, pero no sufrir, como en las series de ciencia ficción, en donde yo pueda borrar mi memoria en el momento de la pérdida. ¿Por qué? Porque soy incapaz de hacer un duelo. De volver a enlazar, de recoger mi libido de ese objeto para volverlo a apostar. Es grave. Y justo en esto que dice doctora Lozano, me parece que el uso, digamos, tan constante de la palabra miedo a perder, porque eso sí se circula, digamos, en las relaciones, es que tengo miedo, y es que tengo miedo, y es que tengo miedo. Creo que cuando uno le da un giro a la responsabilidad del sujeto, el sujeto puede mirar su mezquindad porque está empujado por su voracidad. Es decir, el sujeto es voraz y es mezquino en el amor, justo porque es voraz. Repetí voraz. Pues es que no, voraz. Lo que pasa, yo no estaba pensando en eso, estaba diciendo, híjoles, lo que acaba de decir Giselle está duro ya el cerebro. Para los buenos entendedores, glup. O sea, lo que usted está elevando el nivel, porque cuando usted habla de responsabilidad, que es en la línea de la doctora, cuando me habla de la pasión y esto, es en la línea de hay también un empuje. No podemos hablar que la pareja puede estar siempre agarrándose del moco. A usted ahí está muy bien que incluya mezquindad. ¿Qué pareja tan mezquina finalmente? Es que sí lo podemos decir, pero en un no ideal de las parejas sabemos que han sabido construir porque no tienen nada. Es preocupante.
Y usted dice, pero no deja de ser mezquino. La doctora me dice eso, la doctora me dice lo mismo, me dice, bueno, una pareja que se ha hecho pareja en el agarrarse del moco todo el tiempo y que no haya espacio para una felicidad otra, bueno, no se escucha mucho espacio para el amor. La nave está muy inclinada del lado del odio y del lado del no poder soportar un vacío. Es un poco, funciona como la sociedad. Por eso, la cosa es que no son gentes de poder. Es lo interesante, es lo que yo trataba de sacar del ideal, del decir, bueno, sí, pero si se queda en la vida privada, en donde son dos sujetos diferentes que finalmente están ahí creando como pueden, es lo más valioso en el lazo social. El problema es cuando estos mismos sujetos, los mezquinos, toman el poder del lazo social. Entonces, nuestras responsabilidades, como usted dice. Usted hablaba de la responsabilidad, Giselle, porque veo que ciñe el... Sí, estaba esperando escuchar también a la doctora porque justo la interrumpí. Me lancé. Pero entonces, del lado de la responsabilidad, efectivamente, un psicoanalista siempre observa con atención ahí en donde hay el síntoma de las parejas, por supuesto, pero hay una pareja, no ideal, pero hay una pareja. Que ahora lo que se propone es todo menos la pareja. Ahora es una matricita fuera del cuerpo, no hay ni género, ni número, ni identificación con el otro. Entonces, no hay encuentro, ni siquiera puede haber un encuentro ideal, ya no nos vamos a agredir, pues sí, ya no tengo al otro enfrente. Creo que en lo que estamos, digamos, aquí dilucidando, tiene que ver que usted señala que hay relaciones no ideales que pueden sostenerse para no enfrentar ni la pérdida ni el vacío. Entonces, esas relaciones se mantienen por un interés, para incluir lo de Giselle, por un interés mezquino. De estar solo conmigo mismo, a estar peleándome con esta mujer, o a estarme peleando, disputando que nunca me da lo que yo le pido este hombre, sí, lo prefiero. Es decir, la doctora Lozano subrayaba lo que puede sostener también en una dinámica no creativa, pero sí sostener el vacío, la pérdida y la soledad. Antes de soportar una soledad, prefiero estar peleándome con este infeliz que nunca me da lo que yo espero de la vida, o lo que yo espero de un hombre, o lo que yo espero del amor, porque todo eso me lo guardo. Es decir, hay una mezquindad también en guardarse todo aquello que podría transformar la circunstancia, ¿sí? Y creo que hacia donde apostamos en el psicoanálisis no es a un ideal, sino a un trabajo de transformación de la circunstancia. Que el sujeto no haga de su circunstancia una manera de estancarse en un goce perverso, en un goce no fálico, para decirlo más prudentemente, ¿sí? Creo que el empuje del psicoanálisis, es decir, en la medida en que haya una mayoría de sujetos que se estacionan en la satisfacción de obtener un goce por el lado de la autodestrucción o de la destrucción a los otros, estamos sentenciados definitivamente a la desaparición del amor. Claro, y perdón, Germán. Solamente Giselle, quería aprovechar ahorita un momentito este hueco, esta pausa, para dar lectura a un par de comentarios que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Se comunica con nosotros Brendixtar Patlán, justamente, y nos dice lo siguiente: buenas tardes, doctores. Muy interesante el tema de la charla y me parece que liga al de la semana pasada con respecto a la sociedad del cansancio. El sujeto de la modernidad líquida supuestamente es un ser más autónomo, pues su interés está situado en el rendimiento, el consumo y la competencia con el otro. Pretende relacionarse con los otros, pero eso le produce pánico.
Como ser narcisista no puede renunciar a sus formas egoístas de amar, si es que ama. Me viene a la mente un paciente que me comenta que su novia ya había dado por terminada la relación por teléfono y que él no se había percatado de ello. Y él mismo se cuestiona y me pregunta al mismo tiempo que si noto en él por lo que lleva a sesión de ella, si yo noto si verdaderamente ama a su novia. Me pareció que desde el momento en que se lo cuestiona es porque no hay amor, sino solo el relleno de su vacío existencial. Hay una cosa que podríamos subrayar ahí. Si su analizante le pregunta a usted lo que él no se puede preguntar a sí mismo, se trata de una psicoterapia, no de un psicoanálisis. Esto se lo marco fuertemente porque si no nos vamos a empezar a confundir. ¿Sí? Usted ha provocado que él tenga un espacio para que él le lance a usted preguntas. Y usted no ha hecho en él la posibilidad de que es él el que se tiene que preguntar y es él el que se tiene que responder. No importa que su respuesta sea un equívoco, pero que sea el trabajo de él, ¿sí? Y no la relación, digamos, con el yo del analista. Esto hay que puntualizarlo porque si no, nos desviaríamos, digamos, en tomar en consideración lo que nosotros nos damos cuenta inmediatamente de la falla en la forma de llevar, no una psicoterapia, si es una psicoterapia no hay problema, pero si se quiere tener la experiencia de un análisis, no va por ahí. Y tenemos también un comentario de Chávez García Jaime, que nos dice, se requiere de una buena urdimbre. Eso es verdad, la urdimbre, totalmente, pero no podemos garantizar que sea buena, pero sí de una, al menos de una, porque eso es lo que sostendría la posibilidad del amordio. No una buena, sino una urdimbre. Eso es. Exactamente. Porque eso sostiene la posibilidad del amordio. Son esos los comentarios que hemos recibido hasta este momento. Bueno, pues volvamos, digamos, al punto álgido del duelo. Y el punto álgido del duelo es que se requiere la existencia del amor para que se crea la amenaza de la pérdida para que se pueda llegar al duelo. Sin eso, no hay duelo. Y las consecuencias... Perdóneme, pensé que había terminado. No, y las consecuencias que nosotros vemos que se van a dar, ciertamente es ese imaginario del amor líquido, porque para nosotros no es la verdad del sujeto el amor líquido. Es una forma de señalar el imaginario que se desencadena cuando esto no se da. Entonces hay un imaginario, el amor líquido. O a este sujeto filósofo, ¿sí?, que dice que es la era o la época del cansancio. No es cierto, es un imaginario. Por eso el psicoanálisis tiene tan claro lo que una carencia del amor que no permite hacer pérdida del amor, entonces creará estos imaginarios. La época del cansancio, el amor líquido, la sociedad líquida y todo líquido. Sí, son muy positivos como imaginarios, sí, pero no es la verdad subjetiva. La verdad subjetiva solamente tenemos acceso a ella cuando abrimos un espacio de escucha analítica en donde el yo no interviene, sino interviene precisamente que el analista soporte lo que ha creado para poder devenir analista, su vacío. Entonces, él es nada menos que un vacío para que el sujeto sea el que haga el análisis de su propio síntoma, no el analista. Entonces, líquido o cansancio, ¿sí?, pues es los imaginarios resultantes de lo que estamos tratando como crucial. El duelo solamente hay duelo si hay amor. Y si hay amor, hay amenaza de pérdida y bueno, etcétera, ya para no repetir. Es que lo que podemos decir es que ya hubo pérdida. ¿Qué es la experiencia que nos lanza al mundo?
la pérdida. La pérdida. Claro. No sin dolor. La incompletud. No sin dolor, Podemos pero es decir- lo que nos lanza. La primera experiencia del sujeto es la pérdida. Es lo que lo hace sujeto. Entonces, efectivamente, lo que nos proponen hoy, nuestra época, es no pierdas. Si no perdemos, perdemos todo. Claro. Y otro imaginario que también está jugado y que Giselle lo señaló el lunes en el programa, es este imaginario de la sociedad de la información y cómo la vivencia se juega en este imaginario de el llenado de la información, o sea, cómo la información se vuelve lo que te complementa. Entonces, por ejemplo, en relación a la pérdida, aparecen estos imaginarios de, pues es borrón y cuenta nueva, como si fuera una información que se perdiera, ¿sí? Como que esa vivencia fuera, digamos, simplificada en la idea de la información, ¿sí? Entonces, Hay algo en lo que dice Tere muy importante, pero muy, muy importante. Hemos estado invirtiendo la dinámica psíquica, ¿sí? En el Forda, es decir, ya se fue, claro. ya regresó, ya se fue, ya regresó. Es decir, en la posibilidad de la desaparición, vuelvo a señalar, del duelo. Y que es por eso que lo que decía Teresa ahora ha podido entrar de manera privilegiada en el lenguaje. Y es ver la psique como una manera de operar de computadora. Es uno de los grandes malestares de nuestra época. Se escucha mucho en lo cotidiano, ay, sí, mi chip no funciona, o no supe cómo vaciarlo, o este tratamiento del vómito, de llenados, y en donde todas las series nos muestran que siempre hay un exceso de sentimientos, abren la puerta, vomitan, y vomitan, y vomitan, y vomitan, y dicen, ¿cuánto vómito? Joder, en todo caso, la cultura mexicana no se echa una ranchera, se toma un tequila, pero no vomita el tequila una vez que está con los mariachis. No le echa al mariachi el vómito en el sombrero. Y lo que es desolador es que son cosas que se adquieren con mucha rapidez, como lo que está diciendo Teresa. Tratarse a uno mismo como si fuera una computadora que no tiene esa eficacia de computar correctamente, pero finalmente una máquina sin afecto. Bueno, hay una cuestión, ¿sí? La pobre máquina ni siquiera computa correctamente, ya está programada. Es decir, la pobre máquina ni siquiera puede hacer eso. Está programada para no poder hacer otra cosa que no sea eso. Y cuando queremos que la computadora piense, pues la pobre computadora falla. ¿Sí? Es decir, es lo que definitivamente se nos olvida. En relación a la información, ¿sí? Es que se ha desencadenado un nuevo síntoma. El síntoma de la información. ¿Sí? Y entonces, si le damos ese nivel y le damos esa categoría, es fascinante. Fascinante. ¿Por qué? Porque ahí le tenemos que hacer un reconocimiento a Lacan. ¿Sí? Finalmente estamos enajenados en el lenguaje. Exacto. Justo. Y es ahí, pensaba, ciertamente no lo había yo pensado al nivel del lenguaje, pero lo había pensado a nivel de la lengua. Lo que con la lengua se conquista en este trato cotidiano de vaciar, desechar, vomitar, copiar, pegar, etcétera. Ese tipo de lenguaje, de manejar, y el mismo etcétera lo incluyó como el etcétera del que nos apropiamos para no comprometernos. Es decir,
tiene que ver con la conquista de la evitación de la pérdida. Es hacernos cotidianamente una conquista en la lengua de la evitación de la pérdida. Y la cuestión de la información viene a ocupar un lugar en donde fallamos permanentemente. Que si no hay una afectividad jugada en la información que se transmite, y podemos ver la prueba, digamos, de tener diariamente al presidente diciendo la vacuna es voluntaria, que en el momento en el que uno llega con la autoridad de salud con la que se va a atender, uno no esté a merced de esa autoridad. Que no sea ese el que se borre las trancas y entonces nos imponga desde un juicio moral por qué no se vacunó. Sí, es decir, es un acontecimiento vivencial, ¿sí? Nosotros, tanto Giselle como yo, fuimos informadas de que una persona con la cual habíamos convivido el viernes había dado positivo en COVID. Y entonces, pues la forma, digamos, de resolver rápidamente el impacto de Giselle, si nosotros estuvimos el viernes, ya lo incubamos porque es viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hoy miércoles, ¿sí? Son 6 días, más o menos son 8 días, pero pueden ser también 5 o 6. Entonces, mientras son peras o son manzanas, usted le avisa a todo el mundo que estuvo en contacto con nosotros, porque pudimos nosotros contagiarnos de COVID con esta persona y contagiarlos a ellos. Bueno, fue verdaderamente la vivencia en vivo y a todo color de lo que teníamos que proceder rápidamente para resolver el imaginario en nosotros, resolver, señores, por favor, escuchen, resolver el imaginario, eso lo hace un analista, pero la gente común se queda en el imaginario. Y tiene derecho, como dice nuestro señor presidente, tiene derecho, psíquicamente tiene derecho a hacer lo que se le dé su repajolera gana con su vida psíquica, ¿sí? Pero el analista va precisamente a resolver el imaginario para poder llegar a la verdad. Entonces, le digo, nos vamos inmediatamente al centro de salud a que nos hagan la prueba. ¿Cómo va? Y ahí vamos. Entonces, los trámites que tenía que hacer Giselle era empezar con mi INE, empezar a hacer los trámites para que yo fuera la primera persona a la cual certificaran si tiene COVID o no tiene COVID, porque tengo 81 años y ya además... sé que nos va a contar, la trataron de moralizar. No, ahí voy, espérese, ¿sí? Y entonces me preguntan, bueno, ¿y esta persona de 81 años ya se vacunó? No. ¡Ah! ¡Se tiene que vacunar! ¿Cómo se atreve? ¿Sí? A moralinga, a base de moralinga. Entonces Giselle le dice, bueno, es que la vacunación es voluntaria. ¡No! Se tiene que vacunar. Bueno, no se pudo vacunar en la época y en el momento que le tocaba, porque ella estaba bajo una situación muy crítica de su presión alta y el médico le recomendó que no se vacunara. Ah, bueno. A eso se refiere Giselle, de que dice, doctora, es que para ellos la vacunación es obligatoria. Le digo, sí, pero usted lo solucionó porque rompe el imaginario. Bueno, la situación desoladora del COVID en realidad es que con todo esto que hemos dicho, con esta manera de vivir en donde lo que se pretende... Solamente concluyo, mi querida doctora, nada más concluyo. ¿Cuál fue la posibilidad de Giselle y yo después de que
vamos corriendo con toda la angustia, en fin, rezamos por el camino, lloramos, qué barbaridad, pero ya no sabíamos si preocuparnos por nosotros o preocuparnos por los otros, bueno, en fin, pero dentro de todo eso, nunca perdimos el sentido del humor, nunca. Después de llorar nos reíamos de llorona, después de dudar, sí, nos reíamos por todo el tránsito imaginario, ¿sí? Y podíamos decir a pleno pulmón, somos tan comunes y corrientes como cualquier ser humano, con una diferencia. Aceptamos la castración. Por un lado, y por el otro lado, me parece que es mi experiencia en todo caso. Todo el trabajo analítico que yo llevé a cabo, definitivamente me ha apropiado de mis felicidades. Vivo de manera muy particular lo que me hace feliz. Entonces, cuando el COVID llega, que es lo que ahora iba a decir, es que el COVID llega en sociedades muy devastadas, en donde algo se está perdiendo. Y si no hemos nosotros ido a hacernos responsables, como decía Giselle, de nuestras vidas, nos llega algo que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos perdiendo, porque nuestra vida no tiene sentido, porque nuestra vida no nos hace felices. Entonces me voy a ir ahora sí que es una pérdida más, que es como comenzamos el programa, más del lado de la melancolía, en donde no sé lo que está perdido, porque no he investido la vida, porque no me he hecho responsable de lo mío. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo no querer morir cuando se ama la vida, que no querer perder una vida que no se ha vivido. Entonces, es garrafal lo que sucede con el coronavirus. E incluso estar tan adentrado en el desamor que uno pueda pedir, aprovechando ese movimiento orgánico, morir. Exacto, muy bien dicho. No, y lo que nos preocupaba, Giselle, era que no teníamos, ¿sí? Habíamos hecho 1 año y medio de cuidados y no teníamos realmente por qué pasar por la experiencia, sobre todo yo que tengo la presión alta, que tengo los 81 años, que hay ya precondiciones para que me vaya como en feria. Uh-huh. Sí. Dije, ay no, esto no es justo, no, definitivamente. No, exacto, ¿sí? Esto no es justo. Esto no es justo. Entonces lo trabajábamos y lo poníamos como una injusticia y en caso de que hubiera salido, digamos, positivo, pues lo íbamos a elaborar como una manera de vida. Es decir, si es injusto y nosotros queremos vivir más, pues ni modo coronavirus. Ahí te va la fuerza psíquica de una persona que dice, por encima de, ¿sí? Privilegio la vida. Claro. Pero no sin el sentido del humor y no sin lo bellísimo que acaba de decir la doctora Lozano de yo he creado mi felicidad. Claro. Gracias a que fui capaz de crear también un análisis para mí. Porque es una creación del sujeto su análisis, no es del analista. Claro. Nada más hay que darle posibilidad. No hay que obturarlo y no hay que llevarlo, digamos, a que él tenga la posibilidad de llevarle preguntas o ¿qué opina usted de esto? Como si fuera uno consejero, ¿no? Yeah. Es decir, eso lo provoca el analista. Exacto, y tiene que ver, bueno, en algún momento escuché de la doctora Heiser, así en un llevar la clínica de mi parte como hasta cierto punto salvaje. Ella me hace el señalamiento de no es usted el que tiene que ir a fracturar al otro. Sí. Él lo va a producir. El arte del analista es despertar la posibilidad de la fractura.
con la intervención, pero pues justo es el espacio en donde el yo no está jugado que se da la posibilidad de la fractura por el sujeto mismo. Ese es el chiste, por el mismo sujeto. Entonces sí, él llega con su decir y se va con su verdad. Pero él la gesta, no el analista. Bueno, hablando de duelo y melancolía, cuando yo me acerqué a la lectura de este texto hace prácticamente año y medio, me vino una imagen de un paciente de la doctora Heiser, que me tocó compartir con él pues bastante tiempo la espera al análisis, en la sala de espera. Un hermanito. Un hermanito, que era un hombre que a partir de haberse caído el muro de Berlín, dejó de hablar, dejó de caminar, ¿no? Para mí fue muy sorprendente estos años de acompañarnos en la sala, de ir viendo cómo él pudo caminar, pudo hablar y se pudo crear una opción de volver a tocar su guitarra y después armar un proyecto para jóvenes en una biblioteca. Y todo ese tránsito, bueno, para mí, haberlo vivido, de vernos ahí cada 8 días, de cómo él fue armando ese tránsito, fue siempre cuando leí este texto y ahora que platica la doctora en el sentido de cómo se sostiene un análisis, pues me hizo recordar esta experiencia, ¿no? Pues qué linda experiencia, porque por lo menos narcisísticamente me puedo decir, ahí la llevas. Doctora, colegas, avisar, comentar ya que estamos a un par de minutitos de concluir la misión del día de hoy. Este martes iba a decir, este jueves de síntesis, pues bueno, con lo que ahorita vaya tocando doctora Heiser, pues me parece más que excelso como este esfuerzo de la síntesis del trabajo de esta semana. Y decir, como decías, Claro, pero creo que yo los invito a que los minutos que nos faltan guardemos silencio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.